Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nosotros somos Ana, Génesis Amar y Jocabed y yo soy Ricardo. Y venimos aquí para presentarle la palabra del Señor, para que Él sea glorificado. Y vamos a orar para que presentarle al Espíritu Santo este devocional, para que Él tome control y lleve la semilla fértil donde debe ser plantada. ¿Oramos, esposa? amén. Padre, gracias por tenernos aquí una vez más, Señor. Gracias por tenernos vivos todavía, que todavía somos conscientes de que te tenemos en nuestro corazón y que sin ti no somos nada, Padre. Hoy llamamos tu presencia a este lugar. Sea muy bienvenido, Padre, sobre todo a nuestros pensamientos, Señor, a nuestros corazones, para que asimismo, Señor, tu palabra pueda llegar allá en cualquier sitio del mundo. Padre, en tus manos nos ponemos. Guíanos, Señor, denos sabiduría y ayúdanos, Señor, a que todo lo que salga de nuestra boca sea dirigido por ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca del tema de hoy, que es la intercesión. Entonces, antes de leer el tema que traemos ya compuesto, hay una lectura que yo quiero que mi esposa haga. Amén. Salmo 51:17, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, amigos, una de las claves para el éxito de la vida espiritual es la humillación. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Entonces, basándonos en esa lectura de que el Señor no nos va a despreciar cuando nos humillamos en la presencia de Él, y la humillación viene con el arrepentimiento, y el arrepentimiento trae un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así que vamos a leer la primera lectura de lo que es la intercesión ahora. Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió. Cristo es el ungido. Eso significa ser Cristo. Entonces, ya que Él murió por usted y por mí, tenemos que reconocerlo y humillarnos en la presencia de Él, porque Él también resucitó y que además está a la diestra de Dios hoy. Hoy, en este momento, está en vigencia que Cristo está a la diestra del Señor y que también intercede por nosotros. Entonces, cuando usted adquiere la identidad del reino de Dios, siendo hijo, usted tiene la potestad de poder ser un intercesor también, porque solamente Cristo fue la puerta. Cristo fue lo único que nos permitió poder llegar a ser ciudadanos del reino. Digamos, en lo natural, Él es el que nos dio la visa para poder ser presentes a la diestra del Padre también. Entonces, tenemos que tener conciencia que uno de los grandes problemas de nosotros, los creyentes, es que realmente a veces no creemos los papás ¿cómo es la última Coca-Cola del mundo? Y no, ni siquiera tienen una vida de intercesión, no tienen una vida de oración, no hay adoración, no hay lectura de la palabra, no hay nada, y cree uno que está caminando bien. No es cierto. Hay que estar en intimidad con el Señor en todo momento. Cuando usted ya tiene la revelación del arrepentimiento y de quién es Cristo para nosotros, y que es el único camino para poder restaurarnos con el Padre, porque el pecado de Adán y Eva nos separó completamente de la estructura, de los propósitos que Dios tenía para la humanidad, y solamente Cristo, a través de su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre pura, pudo ser nuestro abogado, y Él es el único verdadero intercesor, pero nos ha dado la potestad ahora de poder interceder en oración, pero solamente a través de la intimidad con Él. Miren, mucha gente ni se congrega. Tiene que congregarse en todo momento. Si usted puede,
aprenda a caminar en la justicia de Dios. ¿Qué es caminar en la justicia de Dios? Hacer lo que vemos que el Padre dice y hacerlo. Así decía Cristo, o mejor dicho, cuando era Jesús, antes de que se cumpliera la profecía. No sé si quiere agregarle algo a eso. No, estamos claros. Ok. Entonces, nosotros, dice la palabra, que donde 2 o 3 están, ahí está Él. No, exactamente. Entonces, eso se puede considerarse un grupo de intercesión. Cuando 2 o 3 en su nombre estén, ahí va a estar Él. Entonces, ¿por qué muchas personas no interceden? Es porque no conocen el propósito de la intercesión. Por eso oran y esa oración no pasa del techo, porque no tienen una relación íntima con el Señor. Pero para poder llegar a tener una relación íntima con el Señor, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, como leímos en la primera lectura. Entonces, al poder ser humillados, el Señor no nos va a dar la espalda. Y ahí sí, nuestras oraciones, nuestra intercesión va a pasar del techo. Y se lo digo yo, que muchas veces me miraba en angustia en mi vida carnal y no podía ni siquiera orar. Yo estoy seguro que no pasaban de las láminas mis oraciones. Entonces ahora el Señor nos ha capacitado para venir y poder compartirle a usted la palabra, lo que dice la palabra. Entonces lo primero que tenemos que entender es que la verdadera naturaleza de Dios y los propósitos para la raza humana es que Él nos quiere llegar al propósito de la intercesión con Él. Entonces vamos a leer en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí podemos ver claramente que Dios creó al hombre para reflejar la naturaleza de Él mismo. Somos creación a imagen y semejanza de Él. O sea que tenemos que, llegando a tener la madurez en Él, podemos llegar a tener y desarrollar una relación, una comunión con Él. Una comunión divina. Porque lo natural y lo espiritual son cosas muy diferentes. Entonces Él nos llega a permitir tener un carácter semejante al de Él. Y la única manera de desarrollar esta imagen y carácter de Dios en nuestra vida es teniendo una comunión íntima con Él por medio de la oración, desarrollando a través de la oración esa relación, desarrollando a través del ayuno, a través de la constante intimidad con Él. Podemos llegar a tener esa relación íntima. Entonces, de lo contrario, nunca vamos a llegar a poder llenar los propósitos que Dios tiene para nosotros. No hay manera. No hay manera. Y si no tenemos comunión íntima con Él, Él nos desconoce. Y a mí me da terror y pavor pensar que Dios me desconoce. Y por eso yo ahora lo busco como un venado en el desierto. Y lo mismo es mi esposa. Ahora, Dios quiere intercesores. Él desea que la adoración, miren, la humillación es como ser un perrito que viene a su amo y le demuestra su amor. Y la única manera que un perrito le puede demostrar el amor a usted como amo es que le lame la mano. De la misma manera, Dios se goza en ese sacrificio, en ese amor puro, que usted lo ama por quien Él es, no por lo que Él puede hacer por usted, porque Él ya es, sino que tenemos que reconocerlo a Él. Vamos a leer en la palabra en Ezequiel 22:30. Aquí lo tiene mi esposa. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Espiritualmente está hablando alguien que interceda por la tierra. Entonces, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Imagínese usted,
solamente, me imagino yo, antes del diluvio, llegó un punto que ya era tanta la maldad que ya era imposible que hubiera gente correcta. Entonces por eso Dios le mandó a Noé a hacer el arca y salvó a los que tenía que salvar. De la misma manera hubo una intercesión cuando Lot vivía en Sodoma, y entonces vino Abraham y le dijo: Señor, no habrán, si habrán 50, no lo destruirías. Está bien, le dijo el Señor, si hay 50, pero Señor, si no habrá 20, pues también no vamos a pensar, dice el Señor, no vamos a destruirlo. Señor, ¿y si solo hubieran 10? Está bien, si hubieran 10, dijo el Señor. Y Abraham le dijo: Señor, ¿y si hubieran 5? Pues si hubieran 5 también, bueno, vamos a considerarlo. Entonces el Señor escucha la intercesión. El Señor manda y permite que haya un cambio cuando hay sentencia. Lo mismo le pasó a Ezequías cuando el profeta vino y le dijo: arregla tus cosas en tu casa porque te vas a morir. Entonces vino aquel hombre y se desgarró las vestiduras y se tiró en ceniza a llorar y a estar humillado en la presencia de Dios. Y él tuvo que interceder: Señor, acuérdate de mi sacrificio. Y miren que el Señor cambió de parecer y le dio 15 años más. Lo mismo pasó con Jonás. Lo mandó a Nínive, donde la gente desconocía de la palabra del Señor, y estaba sentenciado que ya en un tiempito iba a destruir Nínive. Y aquella gente tuvo la revelación de quién era el Señor, y vino y se arrepintieron y se humillaron y cambiaron la mentalidad del Señor. Y no es que el Señor se arrepiente, no tiene mente de hombre y no es hijo de hombre para arrepentirse, pero la humillación va acompañada siempre, siempre, siempre de la intercesión. Entonces, miren, lo que tenemos que tener bien claro: el pecado del hombre siempre trae el juicio de Dios, porque para cada acción hay una reacción. En lo espiritual, en lo que usted abre puertas espirituales, en lo mismo en el cielo se va abriendo esa puerta espiritual y le está trayendo acusación del enemigo, del acusador. Y eso Dios lo perdona, pero las consecuencias tiene que vivirlas. Así que cada vez que usted vaya a caer en tentación, cada vez que usted caiga en la tentación de hacer pecado, piénselo 2 veces, porque no solamente va a haber consecuencias para usted, sino que está abriendo consecuencias para sus futuras generaciones. Y no hay nada más triste que la iniquidad de uno se repita en nuestros hijos. Y es por eso que nosotros buscamos con esa sed al Señor, porque nosotros, usted y nosotros, somos la generación del cambio. Somos la generación que tiene que arrepentirse y humillarse en la presencia del Señor para poder interceder, para poder adquirir autoridad, para poder adquirir la ciudadanía del cielo y ser llamados hijos mediante el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, tenga usted plena seguridad de que el Padre lo ama, a usted le ama. Tenga mucha seguridad en eso y no quiere verlo destruido. Y entonces Él busca gente dispuesta a levantar muralla a través de la intercesión para que pueda interceder o mediar a favor de la iglesia, de la familia, de la ciudad, del país, de las autoridades quienes nos gobiernan. Entonces necesitamos apoyar o ponernos a la disposición del Señor para poder ser esa luz que Él nos manda a ser, la sal del mundo, ¿verdad? Para que venga una sanidad sobre nuestra tierra, para que pueda haber salvación a través de Cristo Jesús, para que haya un avivamiento en nuestra tierra, porque Dios quiere restaurar las familias, pero Él necesita que usted y yo estemos dispuestos a colaborar con el propósito que Él tiene mediante el sometimiento a la autoridad del Señor. Y entonces vamos a hablar del Señor Jesucristo, porque Él es el intercesor de intercesores. Vamos a leer en Romanos 8:34, que a ver qué nos dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además... Romanos 8:34. Sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió, o sea, se cumplió la profecía. El que era puro murió por nosotros, mas también resucitó de una manera sobrenatural. Solamente Él tenía esa potestad y esa unción. Por eso Él es el ungido, el Mesías, que lo decía desde Isaías, desde el principio de la palabra. Ya nos estaba anunciando que iba a haber un puro, el Hijo del Señor, que iba a ser sacrificado por nosotros. Entonces, está a la diestra del Señor. Él se encuentra a la diestra del Señor hoy. Y es Él nuestro abogado. Abogado tenemos. Él es el que intercede por nosotros. Y él siempre hablaba de esa palabra, de interceder. Él se iba y se apartaba porque la vida de Cristo, de Jesús, era la mitad o mucho más en la oración, en la relación que Él tenía con el Señor. Y Él hacía lo que el Señor. Y miren, llegó un punto que antes de que fuera capturado, que estaba en oración intercediendo, que hasta sudó sangre. ¿Se imagina usted ese nivel de sacrificio que científicamente ya fue comprobado? De que sí se puede llegar a un nivel de estrés para sudar sangre. Pero tiene que ser tan alto que mucha gente no sobrevive, se mueren de un derrame cerebral. Entonces vamos a leer ahora en Lucas 11, versículos 5 y 6. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va en la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Entonces, esto está hablando de la relación, de la intimidad que uno tiene con el Señor. Porque lo comparan metafóricamente, que si usted tiene una visita en su casa que le llega a medianoche y tiene la confianza de ir donde su amigo y pedirle pan para poder alimentar a su visita, esa es la misma relación que el Señor quiere tener con usted en este día, para poder interceder y pedirle favores cuando lo necesita en urgencia, en los momentos más inesperados. Entonces Él nos enseña a persistir en oración y a interceder por los demás. Entonces, y hago un paréntesis aquí, usted puede escribirnos a nosotros en privado si tiene alguna petición de oración, que nosotros oraremos, intercederemos ante el Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, para que el Señor, primeramente, usted pueda buscarlo al Señor en espíritu y en verdad, y que todo lo demás venga por añadidura conforme a la voluntad del Señor en su vida. Así que escríbanos. Estamos haciendo esto así porque va a quedar grabado. Otra cosa, la intercesión nos muestra el amor que el Padre nos tiene para nosotros, porque se preocupa por sus hijos y Él se deleita en responder. Y Él ya sabe nuestras peticiones, pero lo que Él quiere es que nos mantengamos con los pies puestos en la tierra y humillados, porque a Él lo que le gusta es la adoración, y parte de la intimidad es la adoración, su comportamiento diario, no solamente estar escuchando alabanzas, sino que su comportamiento sea el reflejo de lo que el Señor ha sembrado en usted. Entonces, créame que Él se deleita y nos da abundantemente. Sobre todos cae la luz del cielo, del amanecer, sobre todos alumbra el sol. Pero solamente aquellos que son del reino de los cielos tienen la capacidad de interceder para que cosas sobrenaturales, enfermedades, problemas, necesidades, porque vivimos en un mundo de angustia y eso es normal. Interceda, pero humíllese en la presencia del Señor, arrepiéntase, para que usted pueda accesar a todos los planes y propósitos que tiene el Señor para su vida. Miren, yo les repito, el éxito del Señor Jesús se basó básicamente en la relación de intimidad, en la oración que tenía con el Padre. Entonces, antes de bajar del monte cada día, Él pasaba toda la noche orando al Señor, íntimamente platicaba con el Señor y vivió intercediendo por muchas otras cosas y murió intercediendo también. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imagina usted estar humillando al Mesías en aquella cruz?
y que Él tenga ese nivel de intercesión por usted que le pide al Padre que lo perdone. Yo no puedo imaginarme, no puedo ni imaginarme estar en esa posición. Miren, esa intimidad que Jesús tenía con el Padre le daba la potestad, porque la intimidad con Dios nos hace crecer en lo espiritual y nos da autoridad. Y por eso cuando Él miraba a un ciego, solamente lo miraba y le preguntaba: ¿quieres ser sano? Y Él le decía: sí, y por tu fe eres sano, porque tenía autoridad, porque la intimidad, Él era Dios completo, pero también era hombre completo, y solamente lo que el Señor le daba hacía que fluyera la unción celestial para que hubieran milagros y prodigios mientras Él caminó en esta tierra. Entonces es muy importante que entendamos que la intimidad con el Señor nos permite interceder por otros. Entonces también nos permite echar fuera demonios. No es necesario andar gritando ahí, sino que con la misma autoridad yo oro y le pido, le ruego al Padre que te saque demonio de aquí. Tú no tienes autoridad. Fuera. Y se van. Tiene que huir. Cuando la luz del Señor es expuesta, las tinieblas tienen que huir. Entonces Él siempre operó de esta manera, el Señor, con la intimidad en el Señor. Y todavía no ha cambiado. La palabra sigue vigente este día y nos ha dado potestad a nosotros para hacer cosas mayores. No es blasfemia. Lo dice la palabra, que Él nos dio potestad para hacer cosas más grandes de las que Él hizo, siempre y cuando sea en el nombre de Jesús y para la gloria del Señor. Así que usemos su nombre con la autoridad que la intimidad con Él nos permite a través de Cristo Jesús, y invirtamos tiempo en el Señor. Invirtamos tiempo en el Señor, porque hay que agradecer que Él nos dio la vida. Hay que agradecer que día a día Él nos mantiene vivos y sanos, para que podamos utilizar este tiempo para que se cumpla, permitir que se cumplan los propósitos de Él en nosotros. Así que no crea que el tiempo que usted pasa en oración es tiempo perdido. Mírelo como una inversión, como guardar dinero en el banco, porque eso le va a permitir a usted accesar a las cosas, a los tesoros que el Señor tiene guardado para su vida. Y hoy vamos a concluir de que si pasamos tiempo invirtiendo en Él, nos tomará un poquito de tiempo para que las cosas se nos resuelvan en nuestra vida. Él acelera los tiempos cuando mira que nosotros nos humillamos en su presencia e intercedemos por otros. Y esa es otra cosa, no se afane, entréguele sus cargas al Señor. A Él le encanta que usted le entregue todo. Aparte de la intercesión: Señor, yo te entrego mis problemas, yo te entrego mi salud. Señor, yo te entrego a mi hija, Señor, porque tú sabes que es mejor la sabiduría tuya que la mía. Y Señor, yo te pido sabiduría y amor para poder manejar mi matrimonio. Yo te entrego mi matrimonio. Señor, tú eres tan perfecto. Gracias, Señor. Y así vamos adquiriendo entendimiento, mucho entendimiento, de que no somos nosotros, sino que Él nos gobierna a nosotros, y Él siempre tiene planes de plenitud y vida para nuestras vidas. Entonces, no se desgaste tratando de solucionar el mundo. La intercesión hace mucho por nosotros, pero para llegar a ese nivel de fe tenemos que tener esa intimidad con Él. De lo contrario, no hay nada. Así que va a interceder usted de ahora en adelante. Tenemos una última lectura para dejarlos con un pensamiento antes de entrar en la oración. Lucas. Es la de Mateo. ¿Mateo qué? Mateo 6, 19, 21. Eso no está aquí. Entonces la de Lucas, ponga. Lucas 12, 32 al 34. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan,
porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Miren qué preciosa lectura. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y es a través de esa intimidad con el Señor que nosotros tenemos esa garantía de hacer tesoros en el cielo. Camine en la justicia del Señor, búsquelo todos los días antes de hacer cualquier cosa. Agradezca, sea agradecido. Y cuando no tiene problemas, humíllese en la presencia del Señor. Así que vamos a orar. Mateo 6, 19, 21. Esa es la otra lectura. Póngame. Dice lo mismo. No os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6, 19, 21. Dice lo mismo que acabamos de leer. Entonces, vamos a hacer la oración. Amén. Dios anda buscando un intercesor, una intercesora. De hoy en adelante, sea usted quien se levante ahí. Porque dice la Biblia que todos somos útiles en su ministerio. Así que si usted tiene miedo a causa de que no sabe ni orar, nosotros le indicamos con mi esposo, que de hoy en adelante usted se meta en un lugar a servir, a buscar a Dios, y usted ahí va a aprender a pasar de la oración Congréguese. a la intercesión, porque la intercesión es ponerse a favor de otros como Jesús mismo lo hace por nosotros. Así que vamos a orar. Todos los que estén aquí, por favor, levanten su mano y vamos a repetir la oración de fe. Repita con nosotros: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida, de modo que si hoy muero, al abrir mis ojos, pueda estar en tus brazos. Amén. Amén y amén. Escríbanos en privado si usted tiene peticiones, y también comuníquenos si el Señor ha hecho obras de milagros en su vida. Mucho gusto, el Señor les bendiga. Hasta mañana. Y le rogamos que los guarde y los cuide.